Este vasito probablemente sea muy adecuado utilizarlo ahorita porque, como les comentaba en el video anterior, que por aquí les dejo el link en el video sobre información de producción y demás, de Furiosa. Fury Road estuvo nominada a 10 categorías de los Oscar, la mayoría, bueno, todas técnicas, básicamente, y obviamente mejor película y mejor dirección. Este año va a estar compitiendo contra Dune, espero, por más respeto que le tenga a George Miller y a la franquicia que está creando, maravillosa. Espero y gane Dune todas, 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 todas. Es más, que le den el Nobel de la Paz. Furiosa es una película muy interesante de discutir porque si la sacamos del contexto de Mad Max, o sea, de este universo de 5 películas que ha creado George Miller, es una muy buena película, a mi parecer. Dura 2 horas y media, 2 horas 40, 2 horas y media. Vamos a redondear. Que se sienten, tengo que ser completamente honesto. Y esto es, yo creo que una de las partes en contra, ¿no? La estructura de la película está hecha como en capítulos, en episodios, llamémoslo así, pequeños, entre comillas, son 5, donde vamos viendo y en cada uno de ellos tenemos ya sea un cambio, un salto temporal, llamémoslo así, o inclusive cambio de ciertas partes del argumento, ¿no? Donde Furiosa está con una persona y luego cambia hacia otra persona, pero sobre todo saltos temporales. Entonces, esta es una de las razones de primera instancia que nos hace que la película sea un poquito más larga. Entonces, si la ponemos, repito, en contexto con el universo de Mad Max, sin el universo de Mad Max, es muy buena. Ya cuando la ponemos en este contexto, es muy diferente a Fury Road, lo cual es bueno y es malo al mismo tiempo. Malo porque hay que tomar en cuenta que Fury Road probablemente sea una de las mejores películas de acción del siglo XXI, así tal cual, o sea, es un desenfreno, es una locura completa de inicio a fin, y el hecho que un señor bueno, en ese momento tenía 70 años, ahorita tiene 79, creo, haya logrado eso de la manera en que lo hizo es realmente sorprendente. Pero bueno, dejado de un lado la edad de George Miller, eh, les digo, es un poquito diferente porque justo en Fury Road tenemos esta línea argumental que sucede todo prácticamente como en 3, 4 días, o sea, en menos de una semana. Entonces, no hay momento donde no tengamos acción o donde puedas no tener acción, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, y es algo que me gusta mucho de Furiosa. Al cubrir prácticamente 20 años de la vida de Furiosa, pues lo que podemos observar es un desarrollo de personajes un poco más profundo en comparación con Fury Road. Entonces, ahí es uno de los cambios importantes, a mi parecer, y por varias cosas, porque vamos entendiendo, les repito, el contexto de The Wastelands o de este universo, pero aparte también entendemos cómo es que Furiosa llegó a convertirse en lo que es, todo lo que ha tenido que sobrevivir Furiosa para ganarse el respeto de Immortan Joe, y cómo, fíjense, esto es muy interesante, cómo al finalizar la primera película, o sea, Furiosa logra cobrar una de sus venganzas más importantes, ¿no? Sin embargo, no es la única que busca, porque durante Fury Road también vemos que quiere acabar de cierta manera con Immortan Joe. Entonces, esta temática de venganza sigue presente en ambas películas. Eso es muy interesante, no lo había pensado hasta ahorita, por eso como que me tardé un poco en decirlo. La historia es un punto muy importante, nos cuenta del por qué en Fury Road puede establecer una conexión de camaradería, llamémoslo así, con Max, con el Mad Max de Tom Hardy muy fácilmente. O sea, a pesar de que estamos hablando de que está viviendo en un mundo postapocalíptico donde prácticamente no puedes confiar, pero en Furiosa nos dan el contexto del por qué sí pudo confiar de cierta manera en él, ¿sí? En Max, en Mad Max. Todo este desarrollo de personaje y todo lo que ha tenido que vivir Furiosa a lo largo de estos 20 años más o menos, yo creo que uno de los temas más interesantes y que muchos teníamos duda es por qué no tiene una mano, ¿sí? Y la manera en la que te explican, te cuentan cómo pierde la mano Furiosa es maravillosa, es muy digna de Mad Max, pero también del villano de Mentos, interpretado por Chris Hemsworth, que aquí yo tengo que confesar que no fui muy fan porque lo vi como muy
caricaturizado, a diferencia de Immortan Joe, que ese güey da miedo simplemente por existir. Y el personaje de Dementus yo creo que sí llega a ser un poquito caricaturesco, ¿no? Entonces, tiene obviamente estas partes, estas acciones de un villano completamente despiadado, pero ya cuando empieza... Es que el tema de la voz a mí me sacó mucho de onda. Y no sé también si sea ya parte de Chris Hemsworth de verlo y asociarlo con Thor, malamente con Thor, sobre todo Ragnarok, donde, no, Ragnarok, no, Thunder, Love and Thunder, donde prácticamente se salió de las manos este tema de la comedia. Entonces como que yo estaba esperando que en algún momento pasara esto, pero bueno, hay que dejarlo fuera. El villano es bueno en el sentido de que todas las acciones tienen una razón de ser, la manera en que se comporta, y justo al final yo creo que tiene un monólogo muy interesante. Al final de la película tiene un monólogo muy, 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 muy bueno. Yo creo no lo pondría a la altura de Lágrimas en la lluvia de Blade Runner, pero es muy bueno y te da más idea del por qué Dementus es como es y te da más idea de también de Furiosa, por qué se convierte en la Furiosa que conocemos en Fury Road. Entonces, eso, muy bien a George Miller, que ahorita, hace un momento, bueno, estaba investigando y demás y escuché, leí que esta película fue, en teoría, la querían filmar a la par de Fury Road, porque estas dos películas han estado en concepto, en realización, por así decirlo, desde los 90, pero por una cosa u otra se ha tenido que ir postergando hasta el día de hoy, gracias a Dios, que George Miller pudo hacer esta película antes de morir. Ya tiene 79 años, casi 80, entonces muy bien por él. Entonces, perdón que divague un poco. El villano, Dementus, muy, muy bien. También algo que me gustó mucho fue justo cómo platicaban, cómo, bueno, no platicaban, sino cómo se desarrollaba esta relación entre prácticamente las tres posiciones de mando, las tres posiciones de poder, llamémoslo así, que es la Citadela, donde prácticamente hacen todo el tema de sembradíos, comida y cosas así, que es el de Immortan Joe. Y luego tenemos Gastown, que es la ciudad donde eh, extraen petróleo y lo convierten en combustible. Y, ¿cómo se llamaba el otro? Bullet algo. Sí, o sea, donde fabrican las balas. Entonces, ¿cómo entre estos tres puntos controlan todo el wasteland o todo desolado mundo de Australia? Creo que sí, o sea, está súper australiano ese pedo. Entonces, que nos explicaran todo esto, cómo funciona y demás, y el hecho de que salgan personajes que ya conocemos, que ya hemos visto, y que le da esa riqueza al universo de Mad Max, se la vuela George Miller. La verdad es que les recomiendo que vayan a ver esta película en la pantalla más grande y más ruidosa que puedan encontrar. Ah, por cierto, se me olvidaba decir una de las cosas que no me gustó y que no se notó, de la cual hablo en el video anterior, en el otro video sobre cuestiones más técnicas, es el tema de los efectos especiales. George Miller no sé por qué cambió todo su equipo de efectos especiales y aquí sí hay partes en donde se nota el uso de pantalla verde, el uso de CGI, a diferencia de Fury Road, donde si bien a pesar de que la mayoría de los efectos, bueno, o sea, sí se utilizaban efectos especiales como CGI, pero la mayoría eran cosas prácticas y esta fusión entre efectos prácticos y CGI no se notaba, aquí sí se nota un poquito más e inclusive en algunos casos como que te puede, no que te saque de la película por completo, pero sí te da cierto, no quiero decir cringe, pero sí, más o menos, te da cierta grima así de que, ay cabrón, ¿qué está pasando? Pero bueno, amigos, muchas gracias por escucharnos. Síganos en la silla del director, vayan por su merch de Madness for Cinema y nos vemos en siguientes episodios en la silla del director. Hasta luego, amigos.